Ahora quiero entrar a temas del partido, pero ya que me hablas de especialidades, entiendo que tu especialidad, una de tus especialidades o temas en los que te has centrado a lo largo de tu carrera es el tema minero, ¿no es cierto? Sí, minero ambiental, digamos. Minero ambiental, digamos, Sí, ¿no? sí, Que sí, podría traducirse, y corrígeme si me estoy equivocando, en oposición a algunos proyectos mineros como Conga. Yo siempre he dicho y lo seguiré repitiendo, para mí la minería es una actividad seguramente viable económicamente, pero que ni la minería ni cualquier otra actividad puede suponer violación de derechos. Y entonces en lo que sí he puesto una línea es que cualquier actividad no puede generar vulneración de derechos de ningún nivel, Ya, ¿no? pero podemos convenir en que te opusiste al proyecto minero Conga. No, ¿Fuiste ahí una de las opositoras al proyecto minero Conga? en realidad lo que yo hice es defender el tema del agua, que no debería ser dañado por un proyecto de esta naturaleza. No es una oposición fundamentalista a Conga. Incluso nosotros en ese caso tuvimos el cuidado de hacer un estudio técnico internacional que lo presentamos como prueba. Mi rol fue además llevar esto a los tribunales, porque me parecía que no podemos entrar a una discusión solamente fundamentalista, proyecto sí, no. Dejemos que los tribunales decidan. Entonces yo sí he sido abogada en este caso, de hecho hasta ahora sigue el juicio, he ganado en primera instancia. Sí. Tú presentaste una demanda, de hecho, sí, ¿no? Sí. Con Grufides. Presenté una demanda y lo que hacía ahí era discutir frente a la, digamos, a la existencia de dos derechos, el derecho económico y el derecho ambiental, que los tribunales decidan cuál de estos y ponderen cuál de estos se debería priorizar. Ya, ¿no? pero fuera de los tribunales, fuera del razonamiento legal, digamos, y traído esto a la práctica, el derecho ambiental versus el derecho económico, visto en retrospectiva, ¿no te parece que ahora con las declaraciones del Premier de que hay minería ilegal en Conga, el derecho ambiental no se preservó? Fíjate que eso me llamó la atención y de hecho, una cosa que me parecía importante aclarar es que Conga básicamente es un proyecto donde la empresa tiene toda la propiedad, a excepción de la parcela de Máxima, pero ellos han comprado todo, lo tienen cercado. De hecho a Máxima le siguieron un juicio de 7 años porque ellos argumentaron que ella entró ilegalmente. Entonces me llamaba la atención porque decía, si han entrado ilegales dentro de la propiedad, ha tenido que ser o por un descuido tremendo de su dentro seguridad. O de forma aledaña, ¿no? Puede ser. No, y ¿sabes qué ha pasado? Ya ahora me he puesto a investigar porque sí me llamó la atención y entonces hemos visto en los mapas satelitales que lo que hay es minería ilegal que se está asentando en una zona aledaña que se llama el Cerro Pilancones, ¿no? No parece una actividad muy importante todavía, pero sí se está desarrollando. No está dentro del proyecto Conga, está en un límite y ojo que esto es interesante porque es importante ubicar, digamos, esas zonas de minería ilegal. Nosotros les hemos tratado de mapear y denunciar, porque en Cajamarca sí hay incluso una mesa de trabajo contra la minería ilegal, formada por varios actores y entonces ahí estamos como dando cuenta de cuáles son las actividades ilegales que se presentan, ¿no? Pero pareciera, si es que ya están en una zona aledaña, que es cuestión de tiempo de que entren al proyecto, y tú me dirás que esto está resguardado y cercado y tal, pero es imposible resguardar una extensión de terreno tan amplia de forma perfecta. Ellos tienen, ¿no? en realidad hasta 3 sistemas de control de sus propiedades, ¿no? Tienen no solamente, ellos le llaman 3 cordones de seguridad. Uno es primero que lo han cercado y todo, tiene la señal de propiedad privada, etcétera, pero tienen a la policía, tienen a su servicio de seguridad privada y fíjate tú, tienen un sistema bien, que nosotros también pusimos una demanda por eso, porque tienen drones sobrevolando en la propiedad, lo cual les permite identificar claramente si hay cualquier movimiento. De tal manera que nosotros denunciamos porque los drones iban a vigilar a la casa de Máxima. Tenemos un juicio ganado en el TC y el TC les dijo, está bien que usen sus drones por seguridad, para controlar su propiedad, pero no está permitido que entren a violar la intimidad de las personas, ¿no? Volviendo al caso de Conga y de la minería ilegal, por ejemplo, yo he conversado con mineros informales de cobre que están en su momento estuvieron, porque esto fue hace varios años, en el segundo tajo de las Bambas, que creo que se llama Chalcobamba, y ellos me decían, nosotros sí operamos acá y nos van a sacar muertos, me decían, ¿no? La única forma que nos saquen es muertos, es decir, incluso si tú tienes todos los cercos, si tú tienes todas las patrullas, si tú tienes toda la fuerza de seguridad, es imposible
evitar al 100% que entren los mineros. Y eso sucede, ¿sabes por qué? Justo, Paolo, porque yo siempre estoy diciendo esto, ahora la minería ilegal siente que tiene protección política. Entonces, mira, con la última renovación del Reinfo, el Reinfo no solamente tiene un problema de que permite que la minería se siga expandiendo sin control y todo esto, sino que tiene una cláusula que los exonera de responsabilidad penal. Y eso es gravísimo porque realmente, mira, en Cajamarca hemos estado nosotros intentando seguir procesos legales contra mineros informales y legales, ¿no? Hemos puesto hasta 11 denuncias y siempre la fiscalía se queda con las manos atadas porque dice, acá hay esta cláusula y nosotros no podemos actuar contra ellos. Entonces, visto en retrospectiva, si es que el objetivo era proteger el medio ambiente, ¿hubiera sido mejor que se desarrolle un proyecto grande formal a que entren los mineros informales? Mira, yo creo que esa no es la disyuntiva, ¿no? Porque la minería, imagínate tú, Conga, ¿qué representaba? Representaba asentarse en una zona de cabecera de 3 cuencas, no de una. Entendía que eran hasta 5 microcuencas. Con microcuencas, claro, pero correcto. 3 cuencas, digamos, sí. ¿No? Pero siendo todo lo grave que eso podría haber sido en su momento, es más fácil mitigar y es más fácil fiscalizar a un grande formal que a 100 informales chiquitos. Te cuento lo que pasó en la última audiencia justamente del proyecto Conga, ¿no? Le preguntábamos a los técnicos, porque hubo un debate técnico, y le preguntaba el juez a los técnicos si con el proyecto Conga el agua iba a desaparecer. Y dijeron, sí, bueno, vamos a destruir las cuencas. O sea, lo aceptaron, ¿no? 3 lagunas se van a volver botaderos y tal. ¿Y cómo solucionamos el problema hídrico? Y ellos decían, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es construir reservorios, pero eso no te va a mitigar para toda la vida los daños. Y el juez le hizo una pregunta bien interesante, le dijo, ¿los daños son a perpetuidad o no? Y tuvieron que aceptar que sí. Pero el daño que le van a hacer los mineros ilegales y que hacen en todo el Perú tampoco es a perpetuidad. Por eso es que yo creo que lo que hay que evitar es que, así como hay proyectos grandes que pueden generar impactos irreversibles como la minería ilegal también puede generar daños irreversibles. Lo que hay que hacer es contener y en este momento... Pero es que no se puede. No, es que sí se puede. No se puede. No se puede. Digamos, está demostrado en la práctica que no se puede. No, yo lo que digo es que lo que se puede hacer es evitar que siga expandiéndose la minería ilegal, porque es verdad que una vez que entran van a generar los mismos daños. Claro. En eso no hay discusión. Correcto. En eso no. Lo que yo digo es, lo que sí se puede, y que eso es tema de voluntad política y de regulación y de tomar una serie de medidas, es que sí se puede evitar que la minería ilegal se siga expandiendo como se está haciendo de manera descontrolada. Pero señora Vázquez, usted está planteando un escenario ideal en el cual el Estado es capaz de tomar el control de un territorio que hoy no es capaz de tomar. En la práctica, la disyuntiva parece ser entre un proyecto minero formal grande y mineros informales pequeños que no tienen ningún tipo de control. Esa no es la disyuntiva, y ¿sabes por qué? Porque también un proyecto minero grande no solamente es que lo vamos a dejar entrar porque los ilegales pueden entrar por ahí, digamos, ¿no? Tiene que tener otro tipo de evaluación, y eso es una cosa que me parece importante hacer notar, ¿no? O sea, ¿por qué tú aceptas una actividad económica? La actividad económica se tiene que mirar con otras variables, por ejemplo, el tema ambiental, el tema social, ¿no? De acuerdo, pero al minero informal nadie le hace un estudio de impacto ambiental, nadie le hace evaluación. Y eso no te discuto, o sea, yo no estoy discutiendo lo lesivo que es, y te estoy contando que yo estoy también acompañando toda esta lucha. Y lo entiendo. Contra la minería ilegal. Pero yo lo que planteo, Paola, es que no se debe reducir, digamos, la discusión a que por miedo que entre los ilegales ponemos una empresa legal, pero que también tiene altos riesgos de generar daños que se pueden mitigar dentro de la fiscalización que ellos mismos han mucho dicho, más, ¿no? Ellos han dicho que los daños son irreversibles, y lo otro es que nuestra fiscalización, y ese es un tema que hay que trabajar fuerte, la fiscalización ambiental en el Perú es sumamente débil, ¿no? Tú sabes cómo hacen para, por ejemplo, fiscalizar a las empresas mineras, y cuando las fiscalizan, el Estado no tiene plata para eso. Entonces, ¿quién tiene que subvencionar, por ejemplo, que hagan una fiscalización en una empresa? Lo que hace el Ministerio de Energía, de Energía y Minas, le pide que la propia minera financie esa fiscalización, porque no tienen plata para irse. Esta es una pregunta. Sí.
En su percepción, ¿la minería formal grande es igual o peor de contaminante que la minería informal chiquita? Yo creo que no podemos establecer si es igual o peor. Como hay actividades... Pero creo que eso sí, en su experiencia, con tanta experiencia que tiene en el terreno minero ambiental, es fácil de establecer una cosa No así. es tan fácil, fíjate, ¿y por qué te digo? Porque hay proyectos mineros mega grandes, ¿no? Son mega proyectos. Y hay proyectos medianos y hay proyectos pequeños. Entonces, depende de la magnitud como para decir, mira, este proyecto va a generar un daño irreversible, este otro no. Hay proyectos, por ejemplo, en la zona del sur del país, las Bambas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Toda esa zona no tienen problemas con temas de agua ambientales, normalmente porque están en una zona que no es cabecera de cuenca, etcétera. Entonces el impacto no va a ser igual que, por ejemplo, las minas que tenemos en otro lugar que están en cabecera de cuenca. ¿Tía María le parece un proyecto que debería impulsarse? Mira, Tía María es un proyecto, yo lo sigo de lejos un poco porque no me he involucrado mucho, pero el reclamo de la población es que este es un valle muy productivo, agrícola, incluso agroexportador, y resulta que ahí se quiere sentar la actividad minera. La gente tiene temor por esta actividad y los daños que puede causar. Es legítimo, yo creo que hay que explorarlo mejor. Me hablaba de las minas del sur que son más viables, pero por ejemplo esa tampoco. Ya, pero este en especial por el lugar donde se encuentra ubicado, pero después en todo el corredor minero, ahí el problema no es los temas ambientales, es el problema de cumplimiento de contratos y obligaciones. Le planteo esta disyuntiva, voy a leer dos superchats para que no se nos pasen, uh-huh, que es importante. Igual Luis Pineda dice, señora, ¿qué se siente atacar la minería formal? Nuestro público es bien de derecha. Sí. Como Yanacocha y que los ilegales estén contaminando Conga, los ilegales dijeron Conga va, Edel Castillo, pero Mirta, cuando vuelva otra pandemia, ¿con qué dinero podríamos atenderla? Conga está en una cuenca de agua, pero se tienen que tomar decisiones, dice, ajá, correcto. Y Edel Castillo dice, pero el daño de pocos es el beneficio de muchos. Y Michael Medina dice, esta señora gritaba agua sí oro no y ahora Conga fue tomada por los mineros informales, ahora ya no dice agua sí oro no. Entonces, ¿por qué planteo esta disyuntiva? ¿Ya? Porque sí, al parecer a quienes en el momento de Conga, y en este caso también usted, se opusieron al proyecto porque había que proteger el medio ambiente, no se les choca en la cara la realidad de que la verdad es que hay mucho más daño medioambiental cuando no puedes controlar absolutamente nada. Y con el oro a más de $5,000 la onza, el minero informal tiene todo el dinero a su disposición para coimear al policía, al fiscal, al juez, al congresista, al líder del partido y tener incluso una rentabilidad suficientemente atractiva. Listo, pero fíjense, esas son en realidad visiones bastante reducidas de decir, simplemente mira, porque la minería informal está causando un gran daño, entonces permitamos que otro proyecto que también está cuestionado y donde hay una legitimidad, la gente, fíjate, a mí me descorazona mucho esos comentarios de qué importa que unos cuantos se dañen, ¿no? Porque esa es la expresión de un mundo bastante deshumanizado, o sea, no importa si vienen y a ti te disparan, te matan, a mí no me interesa, son los costos del desarrollo. ¿De dónde, ¿no?, surge ese comentario? ¿A qué se refiere? Por los comentarios que hacían tus seguidores, ¿no? Porque dicen, el costo de, ¿qué importa? Había un comentario que decía que importa un pequeño, que se los afecta a unos pocos, ajá, si va a ser beneficio para muchos, ¿no? Ajá. Y realmente eso es muy... Sí, es como muy, no sé, estamos en un mundo donde... en verdad a veces tenemos conclusiones bastante deshumanizadas. Ustedes, miren, si ustedes vivieran en esos lugares, ¿ya? Mira, yo en Cajamarca, por ejemplo, me ha tocado acompañar a comunidades como Choropampa, ¿no? Contaminada por la empresa minera porque fue irresponsable al trasladar su mercurio. Los contaminó. Choropampa sigue la gente hasta este momento enferma y muriéndose. ¿Quién les hace caso? Nadie se hace responsable de eso. Me ha tocado acompañar a gente donde les han quitado sus tierras. Yo tengo documentado los primeros casos de cómo Yanacocha les paga a la comunidad 100 soles la hectárea y los expulsa de sus tierras, ¿no? O sea, imagínate que te expulsen de tu tierra, del lugar donde has vivido todo el tiempo. Ahora, Rosa Milagros, ¿no?, también hace un comentario cortito que es, sí, y todo el daño que hoy hay por la minería informal no es también deshumanizante. Pero nadie discute eso y por eso todos tenemos que hacer el esfuerzo, porque así como hemos dicho, no vamos a permitir actividades económicas que sean lesivas para el medio ambiente. Si viene otra actividad como la minería ilegal, y miren lo terrible que es
efectivamente. Entonces todos tenemos que hacer realmente el esfuerzo por tratar de frenar esto. ¿Quiénes son los primeros cómplices que están promoviendo la minería ilegal? ¿No? El Congreso. El Congreso y los grandes empresarios, porque miren, Cajamarca se acaba de descubrir, ¿no? ¿Quién está detrás de la minería ilegal? Chihuayán. Le han descubierto que él estaba en la zona de Hualgayoc. Cajamarca era el dueño de las mineras ilegales que estaba transportando el mineral así. Correcto. Entonces son los grandes empresarios, sí, por sin favor. Duda. No, sí, porque como le digo, el precio del oro alcanza para coimear a quien sea necesario, incluso al propio presidente. Pero esa es la realidad, dada la realidad. Esa es la realidad y por eso es que tenemos que encontrar mecanismos. La solución no es promovamos otra cosa, pero es que hay otras formas de luchar contra esto. La realidad ha probado en el tiempo y quería agregar un chiquito, además, para no dejar de ver el tema de la pobreza en Cajamarca, porque la realidad no solo ha probado que el minero informal está al costadito donde no pudo estar el formal, sino que también la realidad ha probado que en los últimos años Cajamarca se posicionó como la región más pobre del país. Fíjate eso, y ustedes pueden ver los datos, eso es importantísimo y gracias por comentarlo, Paolo, porque mira, si tú sigues los datos, revisa los datos del BCR, ¿no? Que hay que seguirlos, creo que son los más serios. Cajamarca, cuando la minera llega en los años 90, la gran minería, era la cuarta región más pobre del país. Listo, en el momento más alto de producción, que ha sido entre el 2007 y el 2010, hemos sido el pico de producción de ahí de oro en el Perú. ¿A qué lugar de pobreza llegó Cajamarca? Al segundo lugar de pobreza, Paolo, segundo lugar de pobreza. ¿Por qué no se aprovecha? ¿no? ¿Por qué no se aprovecha? Claro, ya más pago? Allá de justo luego podemos ir al tema de por qué la región no crecía, correcto, ¿no? Pero eso de que, mira, porque no se explotó el proyecto, nosotros hemos tenido más de 20 años y nosotros los cajamarquinos decimos, nosotros le hemos parado la olla al Perú, ¿no? Hemos dejado que se explote el oro, etcétera. ¿Y qué ha quedado para Cajamarca? Eso lo que te dice es que no necesariamente cuando hay mayor crecimiento económico se alivia la pobreza. Pero el tema es que cada vez está peor y ya no está segundo, ahora está último. Sí, nosotros... Y parece sin capacidad de revertirlo. Nosotros hemos estado último desde antes de lo de Conga, ¿no? Éramos el primer lugar de pobreza, pero ahí la pobreza que se está midiendo es la pobreza, digamos, monetaria. También ahí, ojo, que hay que ver las variables, ¿no? Sí, entonces, bueno, yo creo que lo importante es ahora crear y ser proactivos, yo creo, como autoridades, mirando qué actividades económicas son viables, son actividades que pueden sostener el país. La minería es una opción, por supuesto. Hablando de minería, porque me decía que usted no tenía una oposición a la minería en general, sino a ciertos proyectos, y me hablaba incluso de proyectos en el sur que sí eran viables, pero entonces, visto en retrospectiva también, ¿se equivocó cuando fue a hablar sobre el cierre de minas Ayacucho? El cierre porque de minas. Ese tema tengo acá los textuales y le puedo leer, ¿no? No va a haber ninguna ampliación más para procesos de explotación de exploración. Vamos a exigirles a las empresas que terminen y cierren porque tampoco se pueden ir dejándonos todo. Algunas quieren negociar que sus cierres sean hasta el 2025. No, vamos a hacer un cierre, será lo más inmediato posible. Ajá, y me reafirman eso, ¿sabes por qué, Paolo? Y es una cosa que la gente tiene que entender. Los procesos mineros en realidad tienen plazos, tienen tiempos y tienen etapas. Hay una etapa de exploración, explotación y otra de cierre de minas. Sí, correcto, pero esa etapa de cierre de minas es flexible. Lo normal es que sea flexible. No es lo normal. Cuando empieza una explotación minera, hay una obligación, según la ley, de presentar un plan de cierre de minas que dice cuándo vas a cerrar tu mina. Pero que se va reformulando con el tiempo conforme la empresa encuentra más mineral, ¿o no? Eso es lo que la empresa aduce, pero si tú buscas en la ley no hay ninguna obligación de eso. No hay ninguna obligación, entonces, pero es lo que normalmente ocurre, porque puede ser normalmente, pero la mira, continuidad del es lo negocio. mismo, es como cuando, mira, te voy a poner un ejemplo. Si a ti te contrata una empresa y te dice tu contrato es de tal fecha hasta esta fecha, ajá, esa fecha se acaba tu contrato. Correcto. Podrán evaluarte una continuidad de tu contrato, pero después de que vean si has cumplido o no has cumplido, ¿verdad? Pero entonces usted se ratifica en que los planes de cierre de minas se tienen que cumplir al dedillo. No al dedillo, sino que nosotros lo que dijimos es, señores, ustedes han declarado que en el 2021 cierran, entonces tienen que cumplir. Y ellos dijeron, no. Porque justamente su argumento fue Hochschild es una de las... Sí, Hochschild, ¿no? Que tienen además varias quejas ambientales y tal. Pero bueno, el punto es que nosotros les notificamos
ustedes mismos, ese plazo no lo puso el Estado, lo pusieron ellos. Ustedes han dicho que 2021 termina, listo. Entonces, tienen que empezar con su plan de cierre, que además no es momentáneo, tienen que quedarse el tiempo necesario para cerrar. Listo. Entonces ellos dijeron, no, pero nosotros queremos continuar. Pero primero empiecen cumpliendo lo que ustedes se han comprometido. No, es que nuestros planes, fíjate el término que usaron y puedes buscarlo, ¿no? Dijeron, no, es que nosotros queremos seguir explotando porque nuestros planes son vivos. Ya, pero al día siguiente, su viceministro de ese entonces, Jorge Chávez Cresta, desautorizó lo que usted está diciendo en punto final y dijo en cualquier momento se puede solicitar su ampliación a las entidades competentes. Sí, es que eso es verdad, no es contradictorio. Es contradictorio. O sea, no es contradictorio, porque la ley dice que tú presentas tu plan de cierre con una fecha. Y después el Estado evalúa, una vez que cierras, el Estado evalúa si te amplían o no te amplían. No es contradictorio. Entonces lo que nosotros decíamos es, miren, ustedes cumplan con el plazo y nosotros evaluamos si realmente se va a proceder a la ampliación. Y no, ellos, por lo que justamente tú argumentas, ¿no? Pero usted, señora Vázquez, no dijo eso. Usted dijo, algunas mineras quieren negociar que su cierre sea en el 2025. No, vamos a hacer un cierre, será lo más inmediato posible. Porque ellos mismos ponen sus plazos y dicen, nosotros cerramos en 3 años. Claro. Y nos estaban negociando y decían, bueno, si yo cierro, me iré hasta el 2025. Pero siendo premier, ese mensaje lo que le está diciendo a las mineras es, los vamos a cerrar. No, es que no es un chifa, no es una bodega. No es que tú llegas y le pones una clausura y ellos saben, ¿no? Y de hecho yo conversé con ellos después y les dije, ustedes saben que yo no he ido a clausurar nada. Lo que se ha hecho es decir, notificarles, ustedes dijeron que acá cierran. Eso se tiene que cumplir. En el ejemplo que te digo, si uno tiene un contrato de trabajo y se está venciendo, el jefe te va a decir, se está venciendo. Tú no le vas a decir, pero yo ya pensé quedarme unos años más, ¿no? Lo que pasa es que usted lo está planteando, usted lo está acomodando no. A decir que no le dijo que los iba a cerrar, pero le dijo que los iba a cerrar. No. O de repente fue una declaración para el aplauso de Coracora, ¿no? Coracora quiere esto, entonces le vamos a decir que lo vamos a hacer. Tú eres una persona que realmente puedes leer, pero el término, estamos haciendo un cierre de minas. Ajá. Tú lo puedes comprender perfectamente y también no, sí, ellos, entiendo lo que es un plan de cierre de minas, pero el plan de cierre de minas es flexible. Yo no me fui a cerrarlos porque yo no cierro minas, no es mi competencia siquiera, ¿no? Y el cierre no equivale a clausura. Ajá. Entonces, cuando tú dices, he venido acá porque hay se termina la etapa de explotación y empieza la de cierre. Sí, correcto. Tú no les estás diciendo, lárguense, los voy a poner un letrero para que cierre todo, un candado, porque ni es mi atribución, ¿ves? Mi atribución es decirle, señores, ya se cumple el contrato. Ya se cumple el contrato, ejecuta la política del gobierno. Otra vez te vuelvo a decir, Paolo, como política y además como jefa del gabinete, claro, ¿no? Mi función es esa, dejar que se cumpla, porque mira, una cosa importante es, yo como jefa del gabinete tengo que hacer que se respete la norma. Uh-huh. Eso es lo que hacía yo. Finalmente, yo soy la garante del Estado de Derecho. Yo no les estaba rompiendo ni un solo contrato. Yo no les estaba diciendo hasta aquí porque se me dio la gana. Y es más, yo soy una persona institucionalista que respeta la norma. Yo soy abogada. Uh-huh. Entonces, yo sabía claramente que lo que estábamos haciendo es cumplir y garantizar que realmente se cumpla la norma, se cumplan los plazos. Ahora, fíjate una cosa importante, ¿no? Una cosa que yo siempre les digo a las empresas, se los dije cuando vinieron a hablar conmigo, así como ustedes, las empresas necesitan seguridad jurídica, y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, nosotros como Estado también necesitamos seguridad jurídica. No nos pueden venir a decir, bueno, yo puse este plazo para cerrar minas, pero ahora ya se me antojó y como decían ellos, mis planes son vivos.